Saludos. En esta oportunidad vamos a elaborar un PowerPoint para hacer una exposición de nuestras tareas, de nuestras investigaciones o la presentación de trabajos. En primer lugar, vamos a ir a diseño de nuestro PowerPoint. Podemos tomar cualquier diseño que deseemos. Nosotros vamos a ir a formato del fondo, que vamos a ponerle un fondo a nuestro gusto. Se sugiere que los fondos sean color pasteles, suaves, bajos, para que nuestra audiencia no sienta ese impacto visual negativo y que se concentre en lo que estamos exponiendo, en lo que estamos manifestando, en lo que estamos diciendo. Aquí, en formato al fondo, tenemos varias formas de cómo hacer el color de nuestra portada. Lo podemos hacer con relleno sólido, con relleno con degradado. También existe relleno con imagen o textura. Si nosotros queremos con textura, bueno, aquí lo estamos viendo, pero si lo queremos con alguna imagen, alguna fotografía que hemos querido ubicar, bueno, también lo podemos hacer. Caso contrario, podemos hacer también un relleno de trama. Aquí encontramos todas las tramas que querramos, si nosotros lo pensamos así de esa manera. Para este tutorial hemos utilizado el relleno sólido con este tipo de color, que también, si queremos, le podemos dar un poco o quitarle un poco el color en base a bajar los puntos en la transparencia. Ok, ya tenemos entonces el color que de pronto hemos deseado. Cerramos aquí y ahora sí lo que vamos a hacer es ir explicando cómo deberían de hacerse las diapositivas, porque hacer una exposición no significa meter información, texto, imagen, no. Es importante irle dando forma. Por eso se llama formato para hacer las diapositivas. Ya hemos elegido el color, tonos bajos, suaves. Y después tenemos que hacer un borrador de cómo pensamos nosotros hacer nuestro PowerPoint o PPT. Ese borrador quiere decir que vamos a ir haciendo diapositiva por diapositiva como la pensamos, para ir organizando la temática. La diapositiva 1, por ejemplo, tiene el logo institucional y tiene el texto de información general de la asignatura, de la materia, de la tarea, de la carrera, etcétera, ¿no? La diapositiva 2 tiene un texto como cabecera y varios textos acompañados de unas flechas que señalan cada una de las instancias. La diapositiva 3 tiene una imagen mayor, por llamarlo de alguna manera, y una imagen intermedia, es decir, una imagen menor, acompañado de un texto que debe de ser no mínimo de 28 puntos. En este caso, esta diapositiva, para efectos de esta explicación, correspondería a una introducción. La diapositiva 4, estamos hablando de dos imágenes medianas que van acompañados por sus textos. Reitero, como mínimo 28 puntos la fuente, que sería la Times New Roman. En este caso, la diapositiva 4 sería como nuestro marco teórico. La diapositiva número 5 tiene una infografía, la cual podría resultar como una explicación de nuestra exposición. La diapositiva número 6 maneja un mapa mental que vendría a ser un ejemplo de lo que de la temática expuesta. En la diapositiva número 6 vendría a ser nuestras conclusiones, que podrían ser 1, 2, 3, 4, dependiendo de qué es lo que queremos y cómo lo queremos concluir. La diapositiva 7 viene a ser nuestra bibliografía. Entonces,
hemos hecho ya en 8 diapositivas, porque aquí un poco se nos ha ido el número, ¿no verdad? En 8 diapositivas hemos hecho ya nuestro borrador de cómo queremos que esté estructurado nuestro PowerPoint. A continuación vamos a ir viendo cómo se vería ya plasmado en el PowerPoint nuestro borrador. La diapositiva 1 y la diapositiva 2, la diapositiva 1 que sería nuestra portada y la diapositiva 2 que sería nuestros elementos para explicar este tutorial, quedarían más o menos así, de esta manera. Aquí está el logo institucional y aquí está la información general para entender de qué institución somos, qué carrera, qué asignatura, el tema que se va a exponer, el semestre, el parcial. Si es de manera individual, pues individual. Si es por grupo, el número de grupo, los autores, el catedrático y el año lectivo. Ahí está toda la información. La segunda diapositiva, que es la configuración del PPT, tenemos aquí el título de cabecera y los puntos con los cuales vamos a iniciar esta explicación. Es importante que al construir este borrador, del cual hemos mencionado, tenemos que organizar la información. Temas, subtemas, que puedan irle dando coherencia al PowerPoint. En segundo lugar, se debe de estructurar el discurso. Esta es una forma sencilla de hacer las cosas, es decir, se pone una introducción, se hace un desarrollo y se pone conclusiones. No obstante, aquí hemos ubicado la letra E que nos dice ejemplos. ¿Por qué ejemplos? Porque sencillamente si nosotros hacemos una introducción, un desarrollo de nuestra temática y no ponemos ejemplos, esos conceptos científicos pues quedan en el aire y no son significativos para la audiencia. Mientras tanto que nosotros aterrizamos esos conceptos científicos a nuestro convivir, nuestro entorno, nuestra realidad, podremos entonces tener una interpretación significativa de esos conceptos científicos para utilizarlas en nuestra realidad cotidiana. Y de allí sí hablar de conclusiones. ¿Usa poco texto? Sí, es importante que en la organización de nuestro PowerPoint usemos el mínimo de texto. Varios autores hablan de entre 3, 4 o 5 líneas que deberían de existir dentro de nuestro PowerPoint. En este caso, y con esta figura, estamos hablando de un organizador gráfico. El punto 4 dice, maneja color de diapositiva y fuente. Bueno, eso nos hemos adelantado a decirlo al inicio de este tutorial, que las diapositivas deben de tener un color suave, pastel, para que no haya ningún impacto negativo dentro de nuestra audiencia. Y la fuente lo hemos manifestado de que es Times New Roman mínimo 28 puntos. Usa infografías u organizadores gráficos, así como lo estamos haciendo para esta diapositiva. Nosotros podemos hacer una organización gráfica de la explicación y también podremos utilizar infografías que más adelante vamos a ir viendo un ejemplo. Nos dan la concreción, es decir, simplificación de toda una temática que lo podemos hacer. Inclusive podemos hacer con una infografía toda una explicación de un tema. Si la infografía está bien estructurada, podríamos hacer eso. Lo invitamos a ustedes a que vean nuestro tutorial de infografía, que también está elaborada en PowerPoint. Se lo puede hacer en Prezi, se lo puede hacer en Photoshop, se lo puede hacer en Word, se los puede hacer en cualquier tipo de soporte que podamos trabajar. Evita las transiciones. Otra de las cosas o errores sobre los cuales caemos es que
queremos mostrar cierto tipo de efectos en las diapositivas y realmente eso nos demora, eso afea nuestra exposición porque a veces salen esas transiciones, a veces no salen las transiciones y es mejor no hacerlo. La sugerencia es evitar las transiciones. Evita apoyos visuales recargados. Así como hemos dicho que hay que usar poco texto, también debemos de decir que debemos de evitar esa recarga de imágenes a diestra y siniestra, que realmente no tienen significancia dentro de nuestra exposición. Mientras más limpias sean las diapositivas con imágenes necesarias, podremos nosotros hacer una exposición inteligente, clara y objetiva. Y nuestro público quedará satisfecho con lo que está viendo y escuchando. Esa es para la configuración de nuestro PPT. Continuamos con los borradores para que ustedes sigan teniendo esta idea. De nuestra diapositiva número 3 habla de una imagen grande, otra imagen menor y acompañado de un texto que habla de ambas imágenes. Y con esto nosotros podemos hacer una introducción de toda nuestra temática. En este caso es el desarrollo de la comunicación en el siglo XIX y ahora en el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Por lo tanto, podemos hacer una explicación de esto y nos resulta como una introducción de nuestra temática. Para la diapositiva siguiente, habíamos dicho que tenemos dos imágenes acompañadas de texto. En este caso hemos hecho como que si este fuera nuestro marco teórico y aquí tenemos nuestros subtemas y los autores acompañados de los años entre paréntesis, lo cual nos sirve esta diapositiva para hacer una explicación del marco conceptual de qué significan cada tema tratado, los autores que lo han manifestado y los años en que lo han dicho. Es importante y lo hemos hecho en una diapositiva. La explicación va por el expositor. En la diapositiva número 5 y la diapositiva número 6 tenemos en la 5 una infografía que nos sirve como una especie de explicación y la diapositiva número 6 un mapa mental que a su vez lo utilizamos como ejemplo. Veamos cómo nos queda. La diapositiva número 5 es esta infografía. Seguimos hablando del tema comunicacional, pero ya desde dos puntos de vista que nos trata de mencionar el autor o los autores involucrados con estas temáticas. Por lo tanto, con esta infografía podemos hacer una explicación coherente y entendible para nuestra audiencia. Posteriormente, de ese concepto anterior, pasamos al ejemplo, a aterrizar los conceptos en cosas que sean más familiares para nosotros. Por ejemplo, si hablamos de comunicación transmedia, que es nuestro tema de ejemplo, decimos que Star Wars, que es una película que después se volvió una saga del séptimo arte, pasó también a ser cómics, que el grupo de fans hizo mini películas, también de ficción, que hubo una serie televisiva que también se la hizo en cómics o dibujos animados, que crearon muñecos de Star Wars, que hicieron juegos de video, que también construyeron libros. Es decir, que este mundo narrativo que es Star Wars se diseminó, se expandió en todos estos soportes o medios. Entonces estamos haciendo el ejemplo de lo que hemos dicho anteriormente. Seguimos un hilo de desarrollo de nuestra temática con un mapa mental. Nuestra diapositiva 7 y 8 nos hablan de las conclusiones y de la bibliografía. Las conclusiones que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de lo que querramos concluir. Y obviamente la bibliografía
del marco teórico que hemos sacado para sustentar científicamente nuestra temática. Por lo tanto, tenemos que poner una bibliografía. Entonces, la diapositiva 7, que son las conclusiones, están aquí. Aquí tenemos que escribir cuáles son nuestras conclusiones del tema tratado y nuestra bibliografía, donde están los autores, los años y los textos de donde hemos tomado para conformar nuestro marco teórico de nuestro tema. Y hemos concluido nuestra configuración de nuestro PowerPoint o PPT. Pero antes de concluir con este tutorial, queremos dar unas recomendaciones para exponer. Para muchos habrá puntos adicionales respecto de lo que vamos a mencionar. Nosotros lo queremos hacer en estos 5 puntos. Por ejemplo, evitar ser monótono. Uno de los graves errores que tenemos cuando exponemos es que somos lineales al hablar. Y hay que recordar de que hay un auditorio el cual tenemos que tener concentrado en nuestra temática y por lo tanto hay que hacer altos y bajos dependiendo de cómo estemos hablando. Exprésate con todo el cuerpo. Y obviamente que para no ser monótono, la actitud corporal o la expresión corporal colabora también para no ser monótonos y estar de pie en un solo lugar, sino que también esa movilidad, nuestros brazos, nuestras manos, la expresión corporal que tiene que ir acompañado por nuestra expresión oral, eso nos ayuda también para tener despierto a nuestro auditorio. Cuidado con las muletillas. Bueno, esto es algo que todos pasamos y que hasta los profesionales a veces se caen. No obstante, tenemos que luchar, esforzarnos para no caer en ese círculo vicioso de las muletillas. Cuando tengamos algún olvido, la sugerencia es hacer silencio y retomar el tema, para que no se nos salgan esas frases que son muletas y que afean nuestra exposición. Usa ejemplos. Ya anteriormente lo había manifestado, los ejemplos nos ayudan a aterrizar los conceptos científicos en nuestro convivir, en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto ese ejemplo nos permite visualizar ese concepto científico y tenerlo o acuñarlo a nuestra vida diaria. Es decir, que no solamente es parte del libro, sino que ya también lo podemos utilizar en nuestra cotidianidad. Repite lo importante. Aquí hemos venido diciendo varias cosas. Estamos hablando de los colores de las diapositivas, estamos hablando de los ejemplos, estamos hablando de que nuestra comunicación oral y nuestra comunicación corporal deben ser parte de nuestra exposición. Y eso quiere decir que hay que repetirlo, insistir, subrayar, para que nuestra audiencia sepa realmente que eso es importante. Estas son las recomendaciones para exponer. Espero que este tutorial les haya servido o les sirva para sus exposiciones en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación. Así que por ahora esto es todo. No se olviden suscribirse a este canal.